muchas bendiciones, Am Israel, Shabbat Shalom. Qué alegría estar aquí en este Yom Shabbat, en este día de Shabbat, regocijándonos y, bueno, dándole toda rabá. Muchas gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos permite de transmitir en vivo y en directo desde el sur de California al mundo entero para todo el pueblo de Israel, para todo el pueblo de Israel que está en la dispersión. Muchas bendiciones, Shabbat Shalom. Y bueno, me acompaña mi hermosa esposa en esta mañana. Buenos días, hermana Araceli. Shabbat Shalom, amados Ahim Hayot, hermanos y hermanas de la Keilah de Yehoshua y todos aquellos que nos escuchan por Radio Shalom, YouTube o cualquier lugar donde nos estén escuchando. Bendiciones. Y bueno, es algo hermoso el poder meditar en la palabra de nuestro Abba Kadosh, en las instrucciones de vida que nos has dado y de todos aquellos que podemos entender de que mi Abba Kadosh no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y cuando Él dice algo, Él no va a cambiar aquello que Él ha dicho. Y es algo muy importante el que nosotros, su pueblo, los nacidos de nuevo, los que hemos creído en nuestro amado Yehoshua como nuestro Mashiach, nuestro Salvador, que cuando nuestro Abba Kadosh Jehová dio sus instrucciones de vida, su ley, la dio para siempre. Y solamente hay una sola ley, la cual tenemos que obedecer, tanto el pueblo de Israel y todos aquellos que estamos retornando a casa sabiendo también que somos ese pueblo esparcido entre las naciones, que perdimos identidad, pero que ahora con nuestro amado Yehoshua, Él nos ha hecho entender quiénes somos y que tenemos que obedecer la ley de nuestro Abba Kadosh, porque solo hay una ley dada a su pueblo. Así que, amados, es grande esa bendición que viene para todos aquellos que la obedecemos con temor y temblor. Y que si escuchamos su voz, pues que seamos muy atentos a escucharla y no quererla cambiar a nuestra manera. Así que, amados, pues gocémonos en este día con la parashá del día de hoy, que será de bendición para cada uno de nosotros si la ponemos por obra. Amén, amén, así es, amada. Y bueno, hoy la porción de estudio semanal que nos ocupa el tiempo es la parashat Balak. Balak, aleluya. Se encuentra en Números 22:2 al capítulo 25, verso 9. Así que, bueno, vamos por comenzar a decir que es una porción muy interesante, ¿verdad? Porque vemos aquí, al menos todos aquellos que seguimos con lo que es el relato de Bilam, ¿no? Se traduce Balaam en español. Y como hemos visto, pues Balaam era un vidente de gran importancia en todo Medio Oriente. El rey Balak, que era el rey de Moab, sabía que pues no era un charlatán cuando dijo: yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Oiga bien, y esto es algo curioso, ¿no? Porque la gran pregunta que siempre surge con relación a este personaje, ¿no? De Bilam, pues es de que cómo es posible que él, siendo un profeta de las naciones, pudiera tener revelaciones, o como dice la Escritura, ¿no? Que él consultaba al Eterno, a Jehová. Y no nos cabe en la mente, ¿no? Y vamos a tratar de desarrollar esta situación o esta cuestión para realmente entender qué es lo que pasa. La pregunta es, ¿existen profetas en las naciones? Ya ve que de repente brotan de a montón, profetas aquí, profetas allá. La gran pregunta es si realmente son enviados del Padre. Aunque ellos digan que están consultando al Eterno, y aunque de repente, oiga, también profecías que ellos hablan se puedan cumplir. No estamos negando eso. Pero, ¿cuál es el meollo de esta situación realmente?
¿qué es lo que nosotros debemos de, de menos el común denominador para nosotros poder comprender si una profecía viene de parte del Eterno o no? Se da cuenta. Y bueno, hay tremendas cosas aquí en esta porción, porque una de las cosas que debemos de recordar es que la Escritura se interpreta a sí misma, oiga, se interpreta a sí misma, y por lo tanto vemos primero, casos parecidos a los de Balaam, o Bilam en hebreo, como usted quiera llamarle. Y la pregunta es, ¿hay algunos paganos que reciben mensajes del Eterno? Y la respuesta es un rotundo sí. De repente el Eterno usa a estas personas, pero ¿cuál es el propósito? Porque quiere guiarlos en el camino correcto. O sea que el Eterno aún todavía no se olvida de estas personas y quiere que cambien de camino, porque usualmente los profetas de las naciones están profetizando para su propio beneficio o por ganancia deshonesta realmente. Se da cuenta y no se ponen a meditar si realmente lo que están profetizando proviene del Padre. Oiga bien, porque vemos muchas cuestiones tremendas allá afuera. Profetas que profetizan, pero que nada tiene que ver con la palabra del Eterno. Son profecías que te vas a ganar una casa, o que te va a ir bien, o que, va de cosas buenas a cosas tremendamente también malas. Recuerdo una vez que a una mujer le profetizaron que a su hijo se lo iba a atropellar un carro en un callejón. Imagínense, qué tremendo. Aleluya. Y vemos entonces, amados, que pues estas profecías realmente no provienen del Eterno, ¿verdad? Esa cuestión, al menos que yo sepa, nunca se cumplió. Y tantos desórdenes. Había otro que de repente ponía a su hijo, ¿verdad? Como si fuera, no sé, un lugar de entretenimiento, la congregación, ¿no? Y lo ponía que apenas podía, era de brazos y apenas podía hablar. Y entonces le pusieron el profeta Jeremías y lo ponían en el micrófono delante de la congregación a ver qué tartamudeaba, a ver qué decía, ¿no? ¿Qué dijo? Que viene un terremoto, y todo el mundo se asustaba, ¿no? Y yo decía, Padre mío, qué tremendo, ¿qué es esto? Entonces, es tremendo, amado, cuando vemos estos desórdenes con relación a la profecía, ¿no? Profetas que profetizan desde su propio corazón y no realmente la voluntad del Padre. Vemos en este caso la fascinante historia de los intentos fallidos de Balac, el rey de Moab, y también que contrata a Balaam para maldecir al pueblo. Y ahí lo podemos ver en el pasaje que, no sé si lo cité, Números 22 y 24. Pero la Torá registra cómo después de haber sido completamente humillado por el burro parlante, oiga bien, un burro que de repente habló, y Balaam, pues obviamente, quien era un hechicero y un profeta, que prácticamente fue empleado, como dije anteriormente, para maldecir al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, y se encontró incapaz de maldecirlos. O sea, de repente vemos cómo en lugar de recibir maldición, el pueblo de Israel resultó con 4 tremendas bendiciones, algunas de las cuales incluso pues recitamos en nuestras oraciones, y la última que predice la redención mesiánica, o sea que habla acerca del Mashiach que iba a aparecer. ¡Wow! Estas no son tremendas, cualquier revelación, son tremendas revelaciones dadas a un profeta, oiga bien, quien era un hechicero y profeta, pero no del pueblo de Israel, sino un profeta de las naciones. Por eso digo, no negamos que existan profetas, pero de que sea boca del Eterno específicamente, tal vez no. Si no tiene Torá, no va incluido la Torá. Si no realmente esa persona se está guardando para el Eterno, entonces ese profeta viene a ser un profeta que habla
de su propio corazón. Y ahora, vuelvo a repetir, puede que sucedan las cosas y a veces el Eterno permite y usa no solamente profetas, oiga, pero en este caso vemos hasta un burro. Imagínense un burro. ¿Qué pasó con Sansón? Leemos en la escritura que con la quijada de un burro mató a 1000 filisteos. Ahora imagínense qué se podrá hacer con el burro completo. Con el burro entero. Aleluya. Pero esa es una broma. Pero como quiera que sea, amadas, es tremendo, amados, que nos damos cuenta que en ese tiempo el pueblo de Israel había pasado los últimos 40 años en el desierto. Finalmente estaban preparados para entrar a la tierra prometida y acamparon en la frontera de Moab. Los moabitas estaban aterrorizados por el pueblo de Israel, especialmente después de que derrotaron a los amoritas, o ¿cómo se llaman en español? Los emori, que son los amorreos. Y que prácticamente pues vemos aquí una extraña política, ¿no? Que forma, o de esta extraña política se forman compañeros de cama, como dice el dicho. Por lo que, aunque eran enemigos naturales, Moab y Madián se unieron y nombraron a un madianita, quien era Balac, hijo de Zippor, como rey sobre ellos. Así que Balac reconoció que el poder del pueblo de Israel era sobrenatural. Y en esto consiste, amado, toda guerra en la actualidad, toda diferencia de política en la actualidad consiste en este ingrediente importante. Es de que las cosas que acontecen tanto del lado bueno como del lado malo son sobrenaturales. Pueden llegar a ser sobrenaturales. Por eso digo yo, la guerra que siempre vemos que se está generando es una guerra de religión, aunque la gente no lo crea o no lo diga de esa manera. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los musulmanes, entre los árabes y el pueblo de Israel? Pues obviamente es una guerra, como le llaman, una guerra santa. Los musulmanes tienen a su propio Dios y luchan por el honor de su propio Dios, mientras que el pueblo de Israel lo hace por el bendito nombre de Jehová y por él mismo, por Jehová mismo. Entonces es una guerra religiosa, ¿no cree? ¿Por qué le llaman entonces guerra santa si no es religiosa? Aleluya. Así que, amados, como dije anteriormente, la política crea extraños compañeros de cama. Cuando Moab y Madián se unieron, pues nombraron a Balac como rey sobre ellos, y Balac reconoció el poder del pueblo de Israel, que era sobrenatural, por lo que también busca una manera de sobacarlos de manera sobrenatural. Y esto lo hace a través de Balaam. Un hechicero, un profeta de las naciones conocido, poderoso, y lo contrata para maldecir al pueblo de Israel, puesto que la fuerza, oiga, del pueblo de Israel reside en sus bocas. Oiga, téngalo muy pendiente esto. Todo lo que nosotros podemos hacer o podamos lograr reside en nuestra boca, en el poder de nuestra boca, es decir, en la tefilá, en la oración. Y obviamente, pues entonces Balac trama derrotar al pueblo de Israel con una boca más fuerte, que es la maldición de Balaam. Así que, amados, así es. Por eso es que nosotros tenemos que entender de que nuestro Abacadosh nos ha mandado a bendecir y no a maldecir, porque nosotros mismos tenemos el poder en nuestra boca, principalmente nosotros que somos siervos del Eterno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos diciendo. Vemos a este hombre, a Bilam, que consultaba a nuestro Abacadosh porque pues era descendiente de Set. Pero la mayoría de los descendientes de Set pues tenían puertas abiertas. Entonces cuando consultaban a Jehová, pues claro, habiendo puertas abiertas, él recibía y podía maldecir a esa gente, aunque no era en sí la voluntad de nuestro Abacadosh, porque el único que puede juzgar es nuestro Abacadosh, no nosotros, no podemos juzgar. Pero vemos aquí que este hombre se topó con un pueblo
que había sido escogido por nuestro Abacadosh y que él tuvo que obedecer, pero siempre tratando de hacer de las suyas, porque si lo vemos desde el primer momento que él consultó a nuestro Abacadosh, Jehová, él le dijo, no vayas, le dijo. Pero él quería seguir, o sea que estaba buscando la manera de ver si de alguna manera podía convencer a nuestro Abacadosh de lo que este rey Balac quería hacer. Vemos que Balac sabía que era un pueblo grande y no lo quería allí. Él sabía que podía causar males a ellos. Entonces, desde ese momento él se consideraba enemigo de Israel. Pero vemos que nuestro Abacadosh tenía una gran promesa de bendecir al pueblo de Israel. La única persona que puede quitarse la bendición somos nosotros mismos, amados. Somos nosotros mismos, como lo vemos aquí en esta porción que nos da la historia. El pueblo de Israel recibió por todos lados, por el lado de Bilam, bendición. Pero llegó el momento que el pueblo abrió las puertas. Y ese es el problema, amados. No abramos puertas, porque si abrimos puertas, entonces va a venir esa maldición y no podemos decir que nuestro Abacadosh nos maldijo, porque él no maldice a su pueblo, él siempre trae cosas buenas. Somos nosotros mismos al momento de violar la ley del Eterno, al momento de querer hacer lo que queremos, porque cuántas veces nosotros le estamos diciendo al pueblo, antes nosotros comíamos de todo, hacíamos lo que queríamos, nomás, como dice, animal que corre y vuela la cazuela, ¿verdad? Lo que fuera, nomás orábamos y pensábamos que todo se bendecía. Pero luego cuando fuimos y encontramos que la Torá estaba diciéndonos y dándonos una instrucción de vida que nosotros teníamos que obedecer, y al momento de obedecerla, pues nuestro cuerpo se va restaurando día a día porque estamos dejando cosas que no están bien. Y eso es lo mismo que estaba pasando acá. Bilam quería hacer de las suyas. Quería dinero, posesión, porque él estaba acostumbrado a que lo llamaran de todos lados, de Egipto, de todos lados lo llamaban, y era una persona reconocida por todos lados, porque su palabra, lo que él decía, su palabra se cumplía. Claro, clamaba a nuestro Abacadosh. Él es el creador de los cielos y de la tierra, pero viene y se topa con un pueblo que fue escogido, al cual no podía maldecir, porque mi Abba le dijo que no. Entonces, como él siguió terco, ¿qué hizo nuestro Abacadosh? Pues le tuvo que llenar la boca de bendiciones para el pueblo. Y eso es lo que va a pasar, amados. Por eso nosotros tenemos que confiar plenamente de que si nosotros estamos sirviendo a nuestro Abacadosh con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y seguimos la instrucción de vida que él nos ha dado, nada nos va a pasar, nada malo va a venir a nuestras vidas. Pero si viene algo malo a nuestras vidas, entonces meditemos en dónde hemos caído cortos delante de su presencia. ¿Por qué nos está pasando esto? Porque muchas veces, amados, hacemos cosas y después cuando meditamos decimos, wow, fue nuestra culpa. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues pedir perdón, amados. No hay otra manera de restaurar las cosas sino pidiendo perdón. Porque vemos aquí a Bilam, le dice que no vaya, y cuando ya mi Abba se le aparece y le dice allí, entonces, ¿qué es lo que hace? Oh, perdón. Pero si las cosas lo hizo porque él quería dinero, quería seguirse donde quiera que iba, él quería fama. Y es lo que pasa con muchos en este momento, que se dicen profetas, se dicen apóstoles, se dicen esto, quieren fama, quieren ser reconocidos. Mejor que nos reconozca nuestro Abacadosh, aunque nadie más lo reconozca, no importa. Pero nuestro Abacadosh, que sepa quién es usted y que se guarde, amados, y estemos preparados para entrar al Olam Jabá, al mundo venidero. Sabemos que nuestro amado Yahushua está a la puerta y que tenemos que hacer las cosas con temor y temblor, porque no sabemos qué día Él va a aparecer y nos va a pedir cuentas. Entonces, amados, por eso es tan importante seguir la instrucción. Y cada Shabbat tenemos la Torá para estarla repasando, refrescando nuestra mente de que es muy importante servir a nuestro Padre Eterno Jehová. Amén, así es. Bueno, me llama la atención, amada, como cuando Balac le recibe la respuesta, ¿no?, primera de Bilam, que dice que no puede maldecir al pueblo, pero
le ofrece una gran cantidad y dice Bilam, dice, aunque me dieras toda tu casa llena de oro, ¿no? O algo así por el estilo, no se crea que lo estaba diciendo humildemente, sino estaba estableciendo un valor que digo, aunque me entregues todas tus posesiones, que es lo que realmente quería. Así es. Es lo que realmente quería. Pero bueno, pasando de esta oferta que está tratando de negociar, resulta de que sí, el Eterno le dice que va a ir, pero le recuerda. Y según el Midrash, dice que en ese momento Dios le dijo, malvado, mi siervo Abraham se adelantó a ti cuando ensilló su asno personalmente, tan dedicado estaba en cumplir el mandamiento mío de sacrificar a su hijo. Entonces Balaam partió con los emisarios de Balac. O sea, aún todavía después de que el Eterno le dijo, malvado, él le dijo, vas a ir, pero lo que yo ponga en tu boca es lo que vas a decir. Y esto es el meollo del mensaje que estamos predicando el día de hoy. Porque no solamente, oiga bien, hay profetas de las naciones, también puede haber burros que comuniquen la voluntad del Padre, ¿verdad? Hasta por medio de un burro te puede hablar. Pero fíjese bien que ya si te está usando un burro, pues es porque completamente no entiendes. Tiene que usar una forma que no es común el Padre para hacerte ver, para hacerte despertar, y fue lo que pasó con este Bilam. Pero fíjese qué tremendo, porque no solamente profetas de las naciones y burros usa el Padre, sino también puede ser que hasta demonios o el mismo Hasatán. Oiga, es más, ¿qué dijo el Eterno? ¿Qué dice la Escritura sobre sobre Faraón? Mi siervo le llama. ¿Y cómo? Si era un impío, un maligno, ¿no? Y descendiente de la raza maligna, ¿cómo puede ser que sea un servidor del Padre? Bueno, es que en eso se resume todo, amados, que el poder, oiga bien, de la palabra, ya sea de un profeta que salga de un burro, de un animal o del mismo demonio, lo que va a acontecer es de que tiene que reconocerse que el poder real viene del Padre en establecer las cuestiones como deben de ser. O sea, en otras palabras, Dios estaba enojado con Bilam por ir, ¿verdad? Así que envió un ángel con una espada para bloquear su camino. Entonces vemos que el asna vio al ángel en el camino con la espada desenvainada. Entonces ella se desvió, el asna, hacia un campo. Y Bilam golpeó al asna para que volviera al camino. Entonces el ángel se paró en un camino de viñas con un muro a ambos lados. Y la asna vio al ángel y se presionó contra la pared para pasar, o sea, a un lado del ángel. Pero obviamente en ese instante la pierna de Balaam se aplastó contra la pared y la golpeó nuevamente. Entonces el ángel se paró en un lugar estrecho donde no había lugar para girar a derecha ni a izquierda. Y el asna vio al ángel y se agachó debajo de Bilam. O sea, hay diferentes comentaristas, ¿no?, que discuten por qué Balaam no pudo ver el ángel. Algunos explican que Dios normalmente no permite que la gente perciba a los ángeles, pero si lo hicieran se volverían trastornados. O sea, por eso es de que como humanos solo tenemos un tanto porcentaje de lo que podemos tanto captar en nuestra mente, porque realmente lo que nuestra mente es un filtro, oiga, es un filtro que solamente deja entrar lo que podemos soportar. Y de repente, bueno, el Padre quita ese filtro y ya estás viendo un ser con diferentes ojos, con tantas alas, con patas de vaca, y tú dices, ¡ay, un demonio! No, pero es un angelito del Eterno, porque en tu comprensión no puedes entender estas tremendas cuestiones como lo vio Ezequiel, ¿no? Un querubín con 4 caras, con uno con cara de hombre, otro con cara de ¿cómo se llama?, de toro. Y bueno, ya sabe usted la historia. A lo que voy es esto: los animales sí pueden ver a los demonios o a los ángeles. Entonces, pues otros comentaristas explican que Dios ocultó intencionalmente al ángel de la vista de Bilam
para que golpeara a su asna, y la humillación resultante ocurriría cuando el asna hablara y lo venciera. Otros explican que ni siquiera el burro vio realmente al ángel, sino que simplemente percibió una forma aterradora, similar a la de un carnicero sosteniendo un cuchillo. Así, cualquiera que sea la razón, Bilam se sintió humillado por la desobediencia del asna, por lo que la golpeó con enojo. Ahora, esto nos lleva a lo que el Zohar explica, que los poderes de Bilam procedían precisamente de su asno. Oiga, a través de sus actos inmorales con él, aprovecharía energías poderosas e impuras que usaría para dañar a las personas. Por lo tanto, el primer paso en el proceso de aplastar a Bilam fue desactivar sus herramientas. O sea, Dios no solo hizo que su burro fuera ineficaz para producir magia, sino que también la hizo contraproducente. O sea, esto representó la destrucción final de Bilam, cuando su maldad se volvió contra sí misma. El burro que se volvió contra su amo fue el catalizador que lo sucedió más tarde, cuando Dios obligó a Bilam a bendecir al pueblo de Israel. Qué tremendo, amados. O sea, el Midrash enseña que Dios hizo hablar al asna para mostrarle a Bilam que la lengua y la boca, o sea, el habla, están enteramente en manos de Dios. Y esto es lo que tenemos que reconocer. ¡Ay, qué gran profeta! ¡Qué gran predicador! Vamos, ahí van las multitudes, ahí van las masas a ver el profeta tal. Pero qué equivocados están, porque no es el profeta tal, no es aquel gran predicador, sino que tenemos que prestar atención si la palabra que se está hablando proviene del Eterno. ¿Se da cuenta? Porque de repente se puede encontrar, en el caso de Bilam, ¿verdad? Puede de repente estar escuchando mentiras mezcladas con verdades. Oiga, y ahí es donde, ¿cómo dice? El puerco torció su rabo, ¿cómo va? Aleluya. O sea que, amados, tenga cuidado, no porque acontece, ay, que aquel profeta, y cuántas, dígame si no, cuánta gente no tiene por profetas a fulano y a mengano como grandes profetas, pero no se dan cuenta que la profecía de dónde viene, de quién es, oiga bien, el poder, de quién es realmente la boca, o sea, la lengua que está hablando. ¿Quién la tiene sostenida ahí? ¿Quién es el que está pronunciando esa palabra? Si es el profeta tal o es el Eterno que está usando a ese profeta. Así que, amados, es tremendo, porque vemos que este hombre siguió terco y terco. Desde el principio se le dijo no vayas, pero él siguió, y al último nuestro Abba le dio mucha palabra de bendición para el pueblo de Israel. Y él, como profeta de las naciones, bueno, él no quedó en mal, porque él dijo, lo que él me diga, yo voy a hacer. Pero vemos aquí de que en verdad, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito de nuestro Padre Eterno? Él siempre nos da la oportunidad a nosotros de hacer las cosas bien. Pero muchas veces cuando entra la avaricia a las personas, como lo vemos en estos tiempos, cuánto predicador hay allá afuera, que ahorita para estos tiempos tanto se han lucrado del pueblo, porque del pueblo ahora tienen tanto dinero, tanto de todo, y ahora pues la gente los está mirando de que lo que en su corazón hay son igual que este hombre, Bilam. Y es terrible, porque siempre aquel que no obedece la palabra del Eterno, no va a salir las cosas bien. Siempre va a haber algo que están haciendo que no está correcto. Pero a pesar de todo, vemos que este hombre, el rey Balac, que era enemigo de Israel, pues vemos que más adelante nuestro Abba Kadosh sacó de allí a una mujer, a Ruth, que se habla que era descendiente de Balac. Descendió Ruth a la Moabita, quien descendió, ¿quién? El rey David. Y de él descendió
El Mashiach vino de él. De modo que Balak representa el concepto místico como transformar la oscuridad en luz, en la manera de que algo que parece malo puede ser bueno cuando nosotros hacemos teshuvah, cuando nosotros nos arrepentimos. Es lo que ha pasado con todos nosotros que venimos de las naciones, que al momento que fuimos llamados por nuestro Mashiach Yehoshua, y de ahí depende lo que vamos a hacer. Bilam decía que él hablaba la palabra del Eterno, pero siempre había algo allí que él estaba haciendo que no agradaba a nuestro Padre Eterno. Entonces nosotros nos tenemos que preocupar y ser agradecidos por haber sido llamados para la salvación y darnos la oportunidad de nacer de nuevo. Pero de ahí depende de nosotros qué es lo que vamos a hacer. Ya conocemos la instrucción de la Torá. Ahora, ¿qué vamos a hacer, amados? Aquí ha llegado mucho pueblo a la comunidad, aquí en estos últimos, ya ve que ya vamos a cumplir 7 años, ya pronto es el aniversario. Y muchos, pues lo único que querían era fama. Igual como vemos a Bilam. Bilam era reconocido y donde quiera él quería ser reconocido. Pero cuidado con lo que vamos a hacer, porque de qué nos sirve ganarnos el mundo entero y perder nuestra alma. Correcto, amada, y esto me trae a memoria, ¿no? Por ejemplo, una persona que quiere ser hechicero, brujo y toda esa cuestión, ¿no? ¿Qué necesita? Pues necesita un corazón perverso, un corazón perdido, un corazón negro, ¿verdad? Por el otro lado, para ser un profeta del Eterno se requiere un corazón puro, un corazón limpio, un corazón entregado al Eterno. Y esto es precisamente, por eso digo yo, ¿no? Que vemos ahí también que no solamente a Balaam le ha hablado el Eterno para comunicarle un mensaje, también por ejemplo, tenemos al rey Abimelech, cuando recibe el mensaje del Eterno referente a Abraham. Luego tenemos también ahí en Bereshit, Génesis 23, donde el faraón de Egipto recibe un mensaje de parte de Dios y reconoce al verdadero Dios de Israel. Luego tenemos ahí en Génesis 41, 41:16, donde los mismos hechiceros de Faraón, le dicen, dedo de Dios es este, reconocían a Dios, solamente que lo tenían delegado entre los muchos dioses que ellos tenían, ¿se dan cuenta? Entonces, obviamente, el punto principal es que el verdadero Dios era conocido por muchos pueblos en el Medio Oriente bajo el nombre de Él, ¿verdad? Pero lo tenían como otra deidad, pero había sido entonces, como dije anteriormente, hecho menor que los otros dioses o comparado a los otros dioses. Y por eso el Eterno se presenta ante el pueblo de Israel como Elohim, ¿verdad? Como si lo ve en plural o lo traduce en plural es los poderosos, ¿verdad? O sea, en otras palabras, Él es más poderoso que todopoderoso. ¿Se da cuenta? Y entonces, posteriormente, Él tiene que manifestar su nombre a Moshe, ¿verdad? Por eso dice, con mi nombre, Jehová no me dio a conocer a los patriarcas de antes, sino, ¿verdad? Se dio a conocer como Elohim, como El Shaddai, pero ahora a Moshe le da su nombre, para que por ese nombre sea recordado por todas las generaciones en el mundo entero. Así que vemos también como, por ejemplo, Dios menciona en Malaquías un hecho importante sobre las demás naciones, porque dice, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová Sebaot, dice Jehová de los ejércitos. Así que, pues obviamente, no era raro que un mago, un adivino como Bilam reconociera al verdadero Dios, pero no era, pues, lo hacía para, como dijo la Morá Araceli, para su fama, por lucro. Y obviamente así lo hacen muchos en la actualidad. Entonces, obviamente, el mismo principio aplica también al Hasatán. Dios permite que Hasatán se acerque y le pida algún permiso, como cuando tentó a Job, ¿verdad? Que dice, ok, te voy a dar permiso a que lleves tu prueba a cabo. Entonces nos damos cuenta que hasta un demonio puede ser permitido llevar a cabo un hecho que Dios permite. Mire, ahí en Primera de Reyes, capítulo 22, verso, déjeme ver aquí si lo tengo, verso 20 al 21. Como dice,
Dice, y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera, otro decía de otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. ¿Se da cuenta? Y Jehová dijo, ¿cómo? Y él respondió, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Oiga, qué tremendo. Entonces él dijo, le inducirás y también prevalecerás. ¿Se da cuenta? Hasta los demonios usa. Así que no se maraville por aquel grande profeta. Mejor investigue si está guardando los mandamientos de Dios, si está guardando la Torá, si ama al Eterno, si lo está haciendo por lucro o por ganancia o por fama. Está perdido tal profeta. Así es, amados. ¿Cuántos no hemos visto que fueron reconocidos en las iglesias? Había un líder por allí de Colombia que todavía anda por ahí. Y siempre llegaba a todas las iglesias y liberaciones y esto y el otro. Era muy reconocido el gentío que iba para allá para que oraran por ellos y de todo. Y ese hombre se jactaba de todo lo que tenía en Colombia. Una tremenda finca con muchos siervos y siervas ahí que decía que le servían y el dineral que hacía. Y no iba a ningún lado que lo llamaran a menos que le pagaran el viaje y le dieran muy buena ganancia y de todo. Ahora, según él, está en la Torá. Y por ahí se jaló una que estaba aquí con nosotros también con él. Pero lo que vemos, amados, que no es, conocemos esa persona, la avaricia que tiene, la fama, todo para hacer dinero, todo para enriquecerse. Y eso es terrible, amados, que las personas se vayan por el lucro, que quieran enriquecerse en la palabra del Eterno. Son iguales que Bilam, el profeta se creen profetas y andan haciendo aquí y allá, pero todo lo que quieren es dinero. Cada persona que iba a esos lugares con ellos, bastante dinero tenía que estar dando. Así que, amados, cuidado, porque pueden hacer muchas cosas aquí como lo hacía Bilam. Decía que él hablaba solamente la palabra de nuestro Abacadosh que le diera, pero era desobediente. Mi Abba le dijo no vaya, sin embargo él siguió terco y le dice mi Abba ve, pero tienes que decir lo que yo diga. Y mi Abba se enojó, por eso se le apareció el ángel. Entonces escuchemos la instrucción, no esperemos que él nos lo tenga que decir 2, 3 veces, porque la primera vez lo que nos va a decir, ahí está. Él no cambia, nunca. Entonces tenemos que aprender lo que es la escritura. Por eso vemos acá Santiago que nos dice, en Santiago 1:13, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Por eso vemos a nuestro amado Yahushua cuando viene el enemigo a tentarlo, que le dice, apártate de mí, hija Satán, yo no tengo nada de ti, nada. Entonces, lo tuvo que no podía tentarlo, porque él no tenía nada de él, del enemigo. Por eso dice aquí, si alguien es tentado con el mal, mi Abba no tienta a nadie, él no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, es seducido, es allí. Es culpa nuestra. Y la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, lo bueno viene de nuestro Abacadosh. Pero cuando algo malo viene a nuestra vida, meditemos en dónde hemos caído, amados, de dónde hemos caído cortos delante de la presencia de nuestro Padre Eterno y pidamos perdón, hagamos teshuvá para que venga la restauración a nuestras vidas. Amén, así es, amada. Yo termino con esto. Realmente es importante, amados, entender esta cuestión, ¿no? Porque de que hay profetas que de repente puedan pronunciar una verdad, pero de repente van mezcladas, como digo, con mentira, con intereses propios, ¿me entiende? Con la necesidad de ser reconocidos como profetas, como apóstoles, como
evangelistas, como maestros, bueno, ¿me entiende? Pero con el propósito equivocado. No es malo ser un profeta, no es malo ser un apóstol, no es malo, pero tiene que ser de parte del Eterno. Y ese profeta, apóstol o lo que sea, tiene que obedecer a la voluntad del Eterno. Ahora, por eso, mire lo que pasa con Bilam. Dijo que ya la tercera vez, ¿verdad? Después de tratar y que el Eterno pues lo manda, pero se enfurece con él, pero le pone palabras en su boca. Oiga, era necesario, sumamente necesario, para que no solamente Bilam, sino que el mundo entero reconociera, como lo hizo Bilam, que el poder de las palabras debe de encontrarse en las manos del Eterno. O sea, cuando él empieza a pronunciar esa redención mesiánica, oiga, en boca de un profeta pagano, de un profeta de las naciones, es pronunciada una profecía tan tremenda, tan poderosa, inclusive tan importante, que menciona la venida del Mashiach. Aleluya, qué tremendo. Cuando dice, lo veo pero no ahora, lo contemplo pero no pronto. Ha salido una estrella de Jacob, se levantará un bastón de Israel que aplastará a los príncipes de Moab y desarraigará a todos los hijos de Set. Edom será poseída, Seir será posesión de sus enemigos e Israel triunfará. Oiga, y es lo que está aconteciendo ahora con Yeshua Mashiach, que nos dio potestad de hollar serpientes y escorpiones, porque va de paso. Esta generación viene a ser la generación de Esab, la generación de Canaán, la generación de los amorreos, de los cananeos. Toda era serpiente del maligno, era simiente del serpiente del maligno. Entre ellos se encontraba Og, en los Nefelín, los gigantes, los hórreos, que eran como tipo cavernícolas, morenitos, negros, ¿verdad? Y bueno, a lo que voy es esto, que estas grandes bendiciones llegaron a través de un hombre tan malvado, quien era Bilam, pero que por causa del Eterno tuvo que bendecir al pueblo de Israel. Y obviamente fue una preparación para el Mashiach, o sea, estaba abriéndose el camino a una realidad que vendría en un futuro, cuando cada creación reconocerá a su Hacedor y la grandeza del pueblo de Israel. Este proceso comenzó cuando Bilam, el mayor de los enemigos del pueblo de Israel, reconoció esta verdad y bendijo al Eterno, bendijo a Jehová y al pueblo de Israel. Aleluya. Así que, amados, eso es lo importante, que tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos haciendo, porque si no, entonces no vamos a recibir el bien que nuestro Padre nos quiere dar. Por eso Santiago nos dice, dejad toda inmundicia y superfluidad de malicia y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mas ser hacedores de la palabra, o sea, de la Torah, de la ley del Eterno, y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y eso es lo que pasa, buscando excusas, buscando ver. Aquí, por ejemplo, mi Abba ya le había dicho a Bilam, no vayas. Y terco allí, terco hasta que ve. ¿Y qué pasó? Le mandó el ángel para matarlo, porque estaba desobedeciendo la orden. Pero él, buscando la manera de recibir, y de todo lo que le dijo nuestro Abba, solamente escuchó lo que dijo, ok, ve. Eso fue lo único que él le gustó. Siempre cuando alguien quiere hacer de las suyas, va a buscar la manera a ver hasta cuándo convence al Padre de hacer lo que quiere. Pero muchas veces el Padre lo permite para que esa persona reciba un escarmiento. O si ya es demasiada la maldad de esa persona, pues va a ser eliminada. Como lo vemos, el pueblo de Israel no podía ser maldecido. Pero vemos que más adelante tuvieron un ataque muy fuerte por causa de que sí desobedecieron. Comenzaron a tener relaciones con las moabitas, porque estaban ahí. Recuerde que estaban pegados ahí al pueblo de Moab. Entonces abrieron una puerta y mucho pueblo fue muerto por esa desobediencia. Entonces, cuidado, amados, no vaya a ser que siendo llamados por nuestro Padre Eterno, vayamos a ser reprobados y no entremos al Olán Jabá y quedemos tirados en el camino.
tenemos que tener mucho cuidado, principalmente en este tiempo que tenemos que vivir con temor y temblor, porque Él viene muy pronto. Él viene muy pronto y nosotros tenemos que estar guardándonos y limpiándonos de toda cosa sucia, de toda maldad, como lo estamos mirando aquí en el libro de Santiago. Limpiémonos, amados, cuidémonos, dejad toda inmundicia, dice, toda malicia y toda cosa mala, porque Yeshua viene pronto y nos pedirá cuentas si no seguimos su instrucción. No esperemos otra, solamente hay una. La Torá es la ley que nuestro Abacados nos ha dado. Amén, amén, así es. Y bueno, por último, me gusta el pasaje ahí en Números 23 y 24, que dice, porque no hay agüero contra Jacob, ni adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, ved lo que ha hecho Dios. ¿Se da cuenta? Aquí un pueblo se levanta como león y se yergue como león, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los que ha matado. Fíjese qué tremendo, porque muchos dicen, ay, creo que estoy embrujado, creo que tengo un maleficio encima, creo que es que rompí un espejo, tengo 7 años de mala suerte. No hay agüero para Israel. El que te está trayendo toda la desfortuna y toda la maldición eres tú mismo cuando no obedeces los mandamientos de Dios. Así que, amado pueblo de Israel, con esto terminamos. Les agradecemos su sintonía. Le instamos que quede conectado aquí a la enseñanza de los demás maestros. Y recuerde, no hay agüero para Israel. Aleluya. Muchas bendiciones, pueblo de Israel, y Shabbat Shalom.